Comenzamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente. Un maleante es perseguido por un patrullero, quien es apoyado desde el aire por un helicóptero, como se muestra en la figura. Si el ángulo de depresión desde el helicóptero hasta donde se encuentra el delincuente es de 25 grados y el ángulo de depresión hasta donde se encuentra el patrullero es de 65 grados y su distancia a este es de 25 metros, calcula la distancia entre el helicóptero y el delincuente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a obtener la distancia hacia el vehículo que va enfrente. La distancia entre el patrullero y el delincuente, que sería justamente esta separación. Y por último, vamos a determinar la altura a la que se encuentra el helicóptero. Para ello, nos están apoyando con la imagen de cómo están los tres vehículos o los tres objetos en un plano cartesiano, donde ya nos están indicando los ángulos, ¿sí? Este es el ángulo de depresión de 25 grados hacia el vehículo donde va el delincuente, el ángulo de 65 grados hacia la patrulla, y lo que nos faltaría sería obtener justamente el ángulo aquí, este ángulo. Si observamos, aquí tengo 65 y aquí tengo 25, pero esos tres ángulos me da la suma 180 grados. Lo que yo debo de hacer es justamente para obtener ese ángulo que me falta, una pequeña resta. Sería 65 más 25. 65 y 25 me da 90, 180 menos 90. El ángulo que tengo justamente aquí es de 90 grados. Pero lo que también tenemos que tomar en cuenta para este ejercicio es que si me están dando el ángulo en la parte de arriba, es el mismo el que tengo abajo. Aquí tengo 25 grados, porque son alternos internos. Lo mismo pasa con el ángulo de 65. Si aquí tengo 65 grados, aquí también tengo 65 grados. El ángulo que acabo de encontrar lo voy a colocar en esta parte y es por eso que ahora tengo los tres ángulos internos de un triángulo y aparte conozco la distancia de separación entre la patrulla y el helicóptero. Bajo esas tres condiciones, o más bien, bajo estas condiciones, ¿qué ley me va a servir para poder resolver este ejercicio? ¿Ley de senos o ley de cosenos? Ley de senos. Ley de senos. ¿Debido a qué? A que conocemos los tres ángulos, o conocíamos dos, mejor dicho, pero uno de esos ángulos tiene un lado opuesto, y aquí lo tenemos, ¿sí? Y la condición para utilizar ley de senos es que conozcamos dos ángulos y el lado opuesto. Pero si conocemos dos ángulos, podemos conocer el tercero, como fue el caso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente, ¿sí? Me regreso. Le puedo colocar las letras como a mí me plazca, ¿sí? Al final de cuentas, a mí lo que me va a interesar va a ser conocer este dato, el de acá. Voy a obtener esos dos datos y posteriormente voy a dividir mi triángulo a la mitad y dependiendo el triángulo que yo resuelva, ya sea el de la izquierda o el de la derecha, yo voy a poder determinar la altura de mi helicóptero.
Aquí la ventaja es que ya conozco este dato. Entonces, dependiendo cómo yo comience, puedo obtener las respuestas que me están indicando a continuación. Entonces, utilizamos ley de senos y yo escogí lo siguiente, ¿sí? Vean, me regreso. Yo dije que esto era C y aquí tengo el lado C. Cualquiera puede ser A. Aquí le puse que esto era A y esto era B, ¿sí? Sustituyo de la siguiente forma, ¿sí? Voy a colocar aquí el triángulo momentáneamente para que tengamos noción. Aquí el ángulo, los ángulos que tengo son 90. Se supone que aquí tengo 25. Y de dato tengo también 25 perómetros. Aquí tengo 65 grados. Este es el ángulo A y enfrente tengo el lado A. Este es el ángulo B y aquí conozco, o voy a conocer, mejor dicho, el lado B. Pero lo que sí conozco es el ángulo y la magnitud del lado C. Sustituimos y lo que yo necesito conocer es la magnitud de A y la magnitud de B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Momentáneamente la parte del medio la cancelo y este 65 grados está dividiendo y va a pasar multiplicando de esta manera. 25 lo multiplico por el seno de 65 y lo divido entre el seno de 25, dándome un resultado de 53.61 metros. Vamos a comprobar ese resultado, por favor. 25 por el seno de 65 entre el seno de 25. Y me da justamente los 53.61 metros. El dato que estoy obteniendo ahorita es justamente la distancia entre el helicóptero y el delincuente, que es el inciso A de lo que me están preguntando en el problema. Lo mismo voy a hacer ahora, pero para determinar la distancia de separación entre la patrulla y el delincuente. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a ignorar este dato y voy a resolver esta parte de la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este seno de 90 va a pasar multiplicando. Y quedaría 25 por el seno de 90 entre el seno de 25. Le voy a dar Enter y me va a quedar 59.15 metros. Redondeado me queda 59.16. Entonces, aquí tengo 59.16 y aquí me queda 53.61 metros. Y ya tengo la distancia entre la patrulla y el delincuente y la distancia entre el helicóptero y el delincuente. Ya tengo el inciso A y el inciso B. Hasta el momento, ¿alguna duda? Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es básicamente resolver los lados que me faltan y ahora lo que voy a hacer
es dividir el triángulo y voy a resolver justamente el dato que me falta, que es la altura. ¿Sí? Y para ello puedo utilizar la magnitud de 25 o el dato de 53.61. Voy a partir, insisto, el triángulo a la mitad. ¿Sí? Parto el triángulo, ocupo el triángulo de la derecha, necesito justamente el dato de la altura. Yo me quedo en esta posición y veo este lado que es la incógnita frente a mí. Como está frente a mí, va a ser el cateto ¿qué? Opuesto. El cateto opuesto. Y este lado de 53.61 que acabo de obtener, ¿qué función realiza? ¿Es el adyacente? ¿Es la hipotenusa? La hipotenusa. Es la hipotenusa. Por consiguiente, necesito una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y la hipotenusa. No. ¿Es la razón? Seno. La razón seno. Tengo que corregir. Seno de 25 va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que es h. Entre hipotenusa. ¿Entre qué? Entre hipotenusa. 53.61. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 53.61 está en la parte de abajo. Y ahora lo necesito pasar multiplicando para dejar solita a la variable h. Y h va a ser igual a ¿qué? A 53.61 metros por el seno de 25. ¿Cuánto me da? ¿53.61 por seno de 25? A ver, vamos a ver. 22. Se supone que me tiene que dar un valor menor a 53. 22.65. 22.65. Ok, 53.61 por el seno de 25. Y es 22.65. Muy bien, gracias. Sí, perdón. Y de esta manera estoy encontrando el tercer inciso. Dice, un barco recorre una distancia de 210 kilómetros en dirección 65 grados noreste y enseguida avanza 520 kilómetros en dirección 35 grados sureste. ¿Qué distancia debe de recorrer para llegar al punto de partida? Para estos ejercicios, ¿sí? Está en su antología, ¿sí? Si revisan, está en la página 80, jóvenes, este problema. Pero no viene con la imagen que les estoy colocando. Aquí, primero que nada, tenemos que tener en cuenta la dirección o hacia dónde se va a dirigir ese barco. Y ustedes deben de tener presente que la rosa de los vientos, como se le conoce, aquí tenemos el norte y se supone que aquí está el sur.
aquí está el este y el oeste. Me está indicando que se desplaza 65 grados en dirección noreste. Nosotros siempre vamos a empezar aquí. Y me dice que son 65 grados y aquí me indica sobre qué plano o sobre qué dirección. Entonces va a estar entre estos dos, noreste. Es por eso que aquí, en el trazo, primero avanzo 65 grados. ¿Sí? Listo. Avanzo. Y llego a este punto. Como aquí tengo 65 grados, aquí también tengo 65. Pero después cambia de dirección y ahora voy a dirigirme a 35 grados en dirección sureste. Y vean cómo está el plano sureste en esta, aquí está. Entonces ahora me voy a dirigir hacia abajo, pero voy a medir los 35 grados así. Aquí los medí en contra de las manecillas del reloj y aquí los voy a medir a favor. Porque si los mido como lo hice hace rato, entonces el barco no se va a ir en dirección sureste. ¿Sí? Entonces ahí debemos de tener cuidado cómo vamos a estar dibujando nuestros vectores. Esto posteriormente lo van a utilizar en física cuando vean el tema de vectores. ¿Sí? Hay una relación muy estrecha entre lo que estamos viendo ahorita, de ley de senos y cosenos, con vectores. Entonces, la descripción que estoy haciendo es primer trayecto, 210, segundo trayecto, 520, pero ¿cómo aparece este ángulo? Aquí les indico cómo. 65 grados, que son alternos internos. Después, cuando viro o giro en esa dirección de 35 grados, me queda un espacio aquí. Por favor, el ángulo que tengo aquí sería 180 menos la suma de esos dos. 65 y 35 me va a dar ¿qué? 80. 100, ¿no? Bueno, me da 100, la resta justamente me da 80 grados, ¿sí? Ok. De ahí salen los 80 grados que están marcados aquí. Y lo que me preguntan es, ¿cuál sería la distancia si me tendría yo que regresar al punto de partida? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, primero que nada, saber qué tipo de ley vamos a utilizar, si ley de senos o ley de cosenos. Y analizo nuevamente mi ejercicio. Me están dando dos lados y me están dando el ángulo entre ellos. Y cuando me están dando el ángulo entre ellos, voy a utilizar la ley de cosenos. Y aquí lo único que me interesa conocer es la magnitud de B. Aquí ya le coloqué las letras a los vértices y vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos la ley de cosenos. Vamos a sustituir de acuerdo a los datos que yo tengo. Aquí voy a dibujar otra vez el triángulo. Aquí tengo 210, se supone que esto es A. Aquí esto es B, se supone que aquí tengo 80 grados. Y este es el ángulo C. Aquí tengo 520 de distancia. Esto sería A y esto sería C. Y lo que me interesa conocer es la magnitud de B. Sustituimos.
¿Sí? ¿Cuánto vale A? 520, de acuerdo a lo que yo estoy dibujando. ¿Cuánto vale C? 210. Cada uno lo elevo al cuadrado. 2 veces A por C. Aquí vale A, lo que vale B. Y el coseno del ángulo B. Hacemos las operaciones. Y les recuerdo que cuando tengo un ángulo menor a 90 grados, toda esta parte me va a dar un dato positivo. Hacemos las operaciones correspondientes y me queda lo siguiente. Chequen la parte que está en el paréntesis. Es una cantidad positiva. Por favor, vamos a realizar esta suma algebraica, en el cual serían 27.400 más 44.100 menos 37.924.762. Y me queda como resultado 276.575.238 unidades, que es justamente lo que iría aquí. La raíz de eso, ¿cuánto sería? $525.9. Y ahí tendría yo la distancia que debe de recorrer el barco para llegar al punto de partida. Ok, ahora, siguiente problema, jóvenes. Las manecillas de las horas y la de los minutos miden 0.7 y 1.2 centímetros respectivamente. Determina la distancia entre los extremos de dichas manecillas a la 1:30 horas o a la 1:30 de la tarde o a 1:30 de la mañana. Estamos hablando de un reloj de manecillas. ¿Sí? Para este ejercicio como tal, no me están dando la imagen del reloj. Y yo puedo visualizar en mi mente un reloj que me está marcando la hora a la 1:30 de esta forma, o me puedo imaginar el reloj como la opción 2. Aquí les pregunto, ¿cuál creen que es la opción correcta? Opción 2. Opción 2. ¿Quién más? Opción 2. Opción 2. ¿Por qué no es la opción 1? Porque cuando avanza, por decir, a los 30 minutos, que es media hora, ya debe de estar ahí medio en la manecilla que marca la 1. Perfecto. La manecilla de la hora también se va moviendo cierta cantidad ¿sí? de espacio, también dependiendo de el movimiento de la manecilla de las horas. Es por eso que la opción 1 no es la correcta, ¿sí? Para resolver este problema, que implica lo siguiente, ¿sí? Necesitamos para ello, digo, aquí los tengo 0.7 centímetros y aquí tengo 1.2, pero el reto es determinar el ángulo de separación entre estas dos manecillas. Si tomamos el reloj que está a la izquierda, que podríamos decir que sería lo más fácil para muchos, decimos, ok, aquí tenemos una cuarta parte de la circunferencia. Por lo tanto, aquí tenemos
90 grados, ¿cierto? Y si partimos esa cuarta parte de la circunferencia, cada ángulo entre los números de las horas tenemos 30 grados de separación, ¿sí? Por lo tanto, 90 grados más 30 y 30 serían 60. El ángulo de separación, ¿sí?, que hay entre la manecilla de las horas y la de los minutos serían de 150 grados con base en la opción 1 que quedamos que no es la correcta. Aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Igual partimos y se supone que aquí tenemos 90 grados. Como pasa al 2, aquí tendrían que otros ¿qué? 30. ¿Cuántas divisiones tenemos entre cada hora? 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, ¿cierto? Dividan 30 entre 5. 6. 6. Y así como se ve en la imagen, básicamente la flechita está pasando prácticamente 2 espacios más. Entonces estaríamos hablando de 12 grados. ¿Cuál sería la amplitud o el ángulo entre las dos manecillas? ¿90 más 30 más 12? ¿Cuánto? 132. 132. Ok. Entonces, aquí les explico cómo también podemos hacer la división, ¿sí? Opción 1, el ángulo entre las horas serían 360. Entre 12 horas tenemos 30 grados. Y el ángulo entre cada minuto, ¿sí?, son 360 grados entre 60 minutos o entre 60 divisiones. Y son 6 grados. Por lo tanto, lo que les explicaba son 90 grados más esta parte, que son los 42 grados, ¿sí? Y ya tenemos justamente esa información vital para poder resolver mi problema. 132, 0.7 y aquí tengo 1.2. Hago mi diagrama ya con los datos que tengo y ahora voy a resolver. Insisto, cualquier lado puede ser A, puede ser B y el ángulo también. Colocarle una letra de acuerdo a lo que nosotros consideremos oportuno. Al final de cuentas, lo único que vamos a obtener es el dato que tengo enfrente del ángulo proporcionado. Para ello, me pregunto, ¿qué ley voy a utilizar? ¿Senos o cosenos? Profe, ¿Sí? bueno, yo le digo, se va a utilizar la ley de cosenos. Yo le volví a llamar que me falta B, hago la sustitución, realizo las operaciones correspondientes. Sí, al elevar 1.2 al cuadrado me queda 1.44. Al elevar 0.7 al cuadrado me queda 0.49. Y observen, cuando el ángulo es mayor a 90 grados y al efectuar toda esta operación me queda una cantidad negativa. Eso ustedes lo deben de tener presente cada que realizan sus operaciones. Verificamos 2 por 1.2 por 0.7 por el coseno de 132. Y me queda menos 1.12 con más cifras.
hacemos las operaciones recordando que por ley de signos, menos por menos Pues más. es más, ¿sí? Y debo de llegar a esa cifra. Checamos, por favor, aquí. Sí. 1.44 más 0.49 más 1.12. Y me da 3.05. La raíz, 1.7. 1.7. Y estamos hablando de centímetros. Seguramente han visto algunas películas donde, o algunos videos donde se utilizan este tipo de transporte para subir a las montañas, ¿sí? Las góndolas, sobre todo para los parques de invierno, ¿sí? Para esquiar y demás. Aquí la pregunta o el problema me dice lo siguiente. Para encontrar la longitud del cable para un teleférico para esquiadores propuesto del punto A al punto B, un topógrafo mide 25 grados y aquí me dice qué ángulo está marcando. ¿Sí? Se supone que aquí está el punto D. ¿Vale? Camina otra distancia, ¿sí? Ah, no es cierto, el punto D está aquí. Perdón. Y obtiene otra medición, otro ángulo, que son 15 grados. El objetivo es determinar la distancia entre el punto A y el punto B, justamente lo que se necesita para subir. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si aquí yo tengo 25 grados, yo puedo determinar este ángulo. ¿Cómo se les ocurre encontrar el ángulo A? Con razones trigonométricas. No con razones trigonométricas, es una simple resta, ya que la mitad de un círculo son 180. 180. Si yo ya avancé 25, pues entonces tengo que hacer lo siguiente. 180 le resto 25 y el ángulo de A es de 155. Y ya tendría yo ese dato. Ahora, si ya tengo 155 aquí, tengo dos ángulos. Podría yo obtener el tercero, el ángulo B. ¿Cómo se les ocurre? Solo Con la resta. sumar de 155 180. y restárselo a 180. Ok, sería el ángulo B, serían 180 menos la suma de los dos ángulos que conozco. Y en este caso son 10 grados. Y ya tendría yo un triángulo con la siguiente información. 3 ángulos y un lado que vale 1000 pies. ¿Qué ley vamos a utilizar? ¿Senos o cosenos? Senos. Senos, ¿no, profe? ¿Cuál? Senos, porque ya están dando los tres ángulos. Cuando nos están dando 3 ángulos y nos están dando un lado, debemos de tener en cuenta que vamos a utilizar ley
de senos. Aquí ya estoy colocando las variables. Tengo los tres ángulos y un lado. Entonces, este lado sería el lado B. Y necesito determinar el lado C, de acuerdo con las letras que coloqué aquí. Entonces, utilizo ley de senos, hago la sustitución correspondiente, y como nada más me interesa conocer la magnitud de C, prácticamente esto no lo utilizo. ¿Cómo me quedaría el despeje? Pues sería C va a ser igual ¿a qué? A los 1000 pies por el seno de 15 entre el seno de 10. entre el seno de 10. Hacemos la operación, por favor. ¿Y cuánto me quedaría? A ver. 1000 por el seno de 15. Ya me salió 1490. ¿Sí? Entre el seno de 10. 1490.47. Y básicamente esa sería la solución para este ejercicio. Necesito determinar la distancia de separación entre estas dos casas. Entre el punto A y el punto B. Se toma el ángulo entre el punto, ¿sí? Entre el punto de visión C y me arroja un dato de 70 grados. ¿Sale? Me está proporcionando la distancia de separación entre ese punto de visión y la casa A, que son 50 pies, y la distancia entre el punto de visión y el lado B, que son 70 pies. Insisto, lo que me pide determinar es la distancia de separación. Con la información que tengo, ¿qué ley puedo utilizar? De cosenos. Ley de cosenos. ¿Por qué? Porque te está dando dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Perfecto. Entonces, cuando me están dando dos lados y el ángulo que se forma, voy a utilizar ley de cosenos. Para ello, regreso, aquí tengo la información. A y B están arriba y C están abajo. ¿Sale? Entonces, más o menos tendría yo algo así. Aquí creo que son 50, 70. Aquí el ángulo es de 70. A, B y C. Enfrente del ángulo A va a estar el lado A, enfrente del lado B va a estar B. Sustituimos y por eso tengo que A vale 70, B vale 50, sustituimos dos veces A por B por el coseno de C. Y vamos a hacer las operaciones correspondientes, no sin antes indicarles que aquí tengo un ángulo menor a 90 grados. Es por ello que toda esta cifra me va a dar una cantidad positiva. ¿Sí? ¿Qué sería? 2 por 70 por 50 por el coseno ¿de cuánto? De 70 grados. Y ese dato de 2394 es lo que va a ir en esta parte.
nosotros al elevar al cuadrado 70 y al elevar al cuadrado 50, tenemos esta información, ¿sí? 4.900, 2.500 y lo que mostré en la calculadora de 2.394 es lo que corresponde a la operación que está marcado aquí. Me da una cantidad positiva. El siguiente paso es hacer la suma algebraica. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿estamos sacando el lado de B o de C? Perdón, es el lado C. Ahí me equivoqué en la letra. Al hacer la suma, me queda 5.005.85.86 y ahora vamos a sacar la raíz. 70.75. 70.75. Y de esa forma obtenemos, insisto, el valor del dato que estamos buscando, que es 70.75 pies. Este problema también viene en la antología, en la página 80, jóvenes. Y dice lo siguiente. Desde la azotea de un edificio se localizan dos autos alineados sobre una avenida. Las líneas visuales forman con el piso un ángulo de 63 y un ángulo de 75 grados respectivamente. Si la distancia entre los autos es de 4.5 metros, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Sí? Ok. Yo me debo de imaginar esa información de la siguiente forma, porque no me lo están proporcionando como tal, ¿sí? Me imagino el edificio, me imagino dos autos que están separados uno del otro, ¿sí? Por 4.5 metros, y el ángulo de 75 grados va a ser el que va a estar más próximo al edificio, ¿sí? Entonces, de los dos ángulos, el mayor siempre va a estar más cerca del edificio o del objeto que me están colocando como referencia. El menor va a estar, lógicamente, más alejado. Con base en lo que tenemos ahí mostrado, pues lo único que vamos a hacer es cerrar el triángulo y vamos a determinar este ángulo. Y al tener este ángulo, voy a conocer también el de acá, que es de 63, y después puedo determinar el dato que tengo aquí, o el ángulo que me falta. Ese sería el procedimiento a realizar. ¿Cómo encuentro el ángulo que tengo en la parte de abajo? Primero suma, no sé si es cierto. Resta 180 menos 75 grados con 25 minutos. Ok, restamos 180 menos 75 grados, 25 minutos. ¿Sí?
que sería el ángulo B, aquí le voy a colocar 180, va a ser igual a, ¿no es cierto?, 75 grados, 25 minutos. Y serían 104 grados, 35 minutos. Como ya conozco dos ángulos, puedo conocer el tercero. Y sería 180 menos 104 grados, 35 minutos, más 63. Y dándome un resultado de 12 grados con 25 minutos. Son las operaciones que necesito para obtener la magnitud de estos dos ángulos. Ahora, teniendo esa información, como está mostrado en el triángulo, ¿qué es lo que voy a utilizar? ¿Ley de cosenos o ley de senos? De senos. Ley de senos. Lo que me pide determinar es no los dos datos que necesito, estos dos. Solamente me pide un dato, porque lo que yo necesito es obtener la altura del edificio, perdón. Y para obtener la altura del edificio, lo que yo necesito es ese dato. Entonces cambia un poquito el procedimiento. En lugar de obtener B, vamos a obtener C. Hacemos esta operación, por favor. 4.5 por el seno de 63 entre el seno de 12 grados, 25 minutos. Me queda 18.64. ¿Qué es el dato que va a ir aquí? Ahora, ya que tengo ese dato, lo que voy a hacer es colocar la información de esta forma. Aquí les voy a dibujar la otra parte. Se supone que aquí tengo 4.5 grados, perdón, 4.5 puntos metros. Aquí se supone que hay 63. Aquí eran los 104 grados 35 minutos. Y tengo este ángulo, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es resolver el triángulo rectángulo que tengo aquí para poder determinar la altura del edificio, ¿sí? Por eso dividí el triángulo. Primero resuelvo este dato que me va a servir ahorita como la magnitud de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el valor de H, si yo estoy viendo el triángulo en esta posición, sería cateto opuesto y el 18.64 es la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica necesito? Seno. Seno. Entonces sería seno de 75 grados 25 minutos va a ser igual a el cateto opuesto entre hipotenusa. Hacemos el despeje y me quedaría 18.64 por el seno de 75 grados 25 minutos. Era 18.03. 18.64. Me tiene que dar una cantidad menor a 18.64.
Y es 18.03. Miren, aquí con los decimales, yo estuve tomando todos los decimales para la explicación, ya con la letra bonita, digamos, y vean, 1794 con 18.03. ¿Sí? Entonces, independientemente de la cantidad de decimales que nosotros estemos determinando, ¿sí? Va a modificar un poquito el resultado, pero básicamente estamos muy cerca de lo estimado, ¿sale? Ok. Ya tenemos ahí el dato terminado. Y se queda de tarea lo siguiente, jóvenes. Estos dos problemas, ¿sí? En donde me pide determinar la altura del edificio que está a la izquierda, a la derecha, perdón. ¿Sí? Necesito esta altura. Me está dando la distancia o la altura de este pequeño edificio que está a mi izquierda, que son 50 pies. Cuando tenemos una coma en una distancia, significan pies. Cuando tenemos dos comas, significan pulgadas. ¿Vale? Me está dando los ángulos, ¿sí? Me está dando el ángulo de 62 y el ángulo de 69. Y con esa información yo puedo determinar básicamente el ángulo que tengo aquí. ¿Vale? Bueno, se queda el primero, ¿sí? Este dato no tendría que ir ahí. Y se queda el segundo. Aquí necesito la distancia perpendicular, que es básicamente esta. Y necesito el ángulo aquí. Son lo que se pide para cada problema. El ángulo y la altura perpendicular. ¿Sale?